Vamos a hacer una continuación de lo que fueron las técnicas de radioestesia, y como yo les había prometido, íbamos a hacer ya una parte concluyente de lo que era la programación del péndulo, que bueno, más que programación del péndulo, era programar nuestro cerebro. ¿Sí? Era programar un poquito la relación entre el péndulo y nuestro cerebro. Vuelvo a reafirmar los primeros conceptos que di en las primeras 4 charlas. Acuérdense que el péndulo no actúa mágicamente. Es un concepto que tenemos que tenerlo con mucha claridad. El péndulo no es una respuesta mágica. Entonces así nos vamos a quitar un poquito de paradigmas de que si yo no estoy conectado con ciertas esferas, pues entonces no me va a funcionar el péndulo. Eso no tiene ningún sentido. Habíamos dicho de que el péndulo es una respuesta ante un mecanismo electromagnético de nuestro cuerpo. Es un instrumento que hace una medición electromagnética a través del corazón. ¿Sabe que el cuerpo trabaja con el corazón, sobre todo trabaja con pulsos eléctricos? Nuestro sistema nervioso central trabaja con pulsos eléctricos, y todo campo eléctrico refleja un campo magnético. Entonces, el péndulo es una respuesta a un movimiento armónico simple, ya que si vemos que el corazón es una bomba que está permanentemente trabajando, ese movimiento de bomba hace un movimiento de oscilación muy suave, muy leve dentro de nuestro cuerpo, porque genera una presión hidráulica dentro de la sangre. ¿Sí? Si a una persona se cercena una aorta, sale un chorrito perfectamente como si fuera una fuente. Tanto es la presión hidráulica. Entonces, de hecho, entonces esa presión, que es una presión de pulso, porque presiona y se suaviza, presiona y relaja, presiona y relaja, genera un movimiento pendular si tú mueves el brazo y lo colocas como un basculante. Eso ya lo habíamos explicado, pero vuelvo otra vez y retomo la idea. Para las personas que vean por primera vez, entonces yo les sugiero ver los 4 videos anteriores de cómo se programa el péndulo. No vamos a hablar mucho de esto. Ahora vamos a hablar de los códigos que vamos a utilizar en función de este pequeño instrumento, porque vamos a utilizar unos códigos que yo necesito que ustedes lo aprendan. Son muy sencillos. Una vez se supone que ustedes ya me han practicado, dimos un tiempo suficiente, más que suficiente, para que el código ya esté instalado dentro de vuestro cerebro. Entonces tu cerebro ya tiene el sí, que es hacia manecillas en contra de el sentido del reloj, y el no es a favor de las manecillas del reloj, teniendo en cuenta no un concepto a priori o de gusto o de tendencia, como muchos radioestesistas lo hacen, que yo critico un poco, sino teniendo en cuenta una ley que se llama ley de mano derecha. Ustedes colocan ahí en YouTube ley de mano derecha y les sale la ley, se llama así, ley de mano derecha, donde el campo magnético se obliga con los dedos, el pulso eléctrico da el sentido de acuerdo a donde esté el dedo gordo de la mano derecha. No funciona con la mano izquierda, tiene que ser con la mano derecha, se llama así. Entonces, el sentido eléctrico siempre va
hacia la izquierda, el sentido magnético siempre va a la izquierda, el sentido eléctrico sube. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí concluyendo un poquito esa idea. Muy bien. Voy a hablar de otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta para ser un buen radioestesista. Acuérdense que la radioestesia es un instrumento que mide los campos eléctricos y magnéticos. Puede hacer la lectura de un campo eléctrico, sí, que está asociada con un campo magnético, o viceversa. Puede hacer una lectura de un campo magnético que lógicamente está asociada con un campo eléctrico, pero podemos situarnos solamente en uno de los dos campos. Sí, y ya les voy a decir por qué esto es así. Como esto es una ley universal, nuestro cuerpo trabaja con polares, con dipolos, o sea, un polar positivo, un polar negativo. Entonces, por eso el movimiento. Simplemente mi cerebro, como un circuito junto al corazón, selecciona qué tipo de campo va a seleccionar, si el campo eléctrico o el campo magnético. De igual manera, dentro de la física se puede medir, o ya sea el campo eléctrico o ya sea el campo magnético. Fíjense ustedes que nuestro cuerpo es un sistema de fuerzas químicas, ¿sí?, de reacciones químicas, de fuerzas físicas o de reacciones o fenomenologías físicas. Se cumplen en su ámbito. Nuestro cuerpo es todo un laboratorio de fuerzas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos dos partes que vamos a diferenciar muy bien. Una, nuestro cerebro y nuestro corazón. O sea, para que funcione bien la radioestesia, tenemos que tener bien diferenciadas estas dos partes que se amalgaman en una sola partecita y hacen en conjunto esta máquina para detectar anomalías, y que nosotros, ya teniendo entrenado nuestro cerebro y nuestro corazón, podemos hacer una lectura adecuada. Pero para esto, yo les había dicho, tenemos que entrenar las ambivalencias de nuestro campo emocional, porque si falla nuestro campo emocional estamos perdidos. Entonces ya la lectura no va a ser concreta, definitiva, sino porque como el corazón y el cerebro van a estar totalmente desfasaditos, entonces la lectura no va a tener ninguna lectura fiable con respecto a la información que nosotros estamos tomando. Entonces, importante que aquello que tú estés preguntando no estés tan involucrado en el tipo de respuestas, porque si tú estás involucrado con las respuestas, con la respuesta que tú estás indagando, entonces estás ansioso, y esa ansiedad hace que la lectura no sea fiable. ¿Sí? O sea, yo pregunto por un familiar que me duele, no va a ser fiable la respuesta. Que podemos, con nuestro entrenamiento, con el tiempo, bloquear esta sensación, sí lo podemos bloquear. Pero por ahora vamos paso a paso, y vamos a hacer más adelante otro video una vez ya nosotros tengamos estos códigos, porque me voy a dedicar solamente a manejar códigos en el día de hoy. ¿Cómo podemos bloquear fuentes parásitas o energías parásitas que puedan entrar e interferir en nuestro sistema? Pero yo quiero, ante todo, es que ustedes vayan aprendiendo a manejar el sistema y adquirir una maestría para más adelante hacer otro tipo de cositas. Vamos despacio. Como todo, pues se van a equivocar, y sobre todo que
si van a coger las 10 carticas que yo les dije y van a poner una de las cartas magnetizada y van a decir esta es la carta que yo magneticé, pues se pueden equivocar. Es normal, siempre pasa al comienzo, pero con el tiempo vamos a tomar certeza de que esta es la carta que hemos seleccionado, y cada vez que hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a acertar en la carta que seleccionamos previamente, y cada vez va a ser más recurrente la carta que seleccionamos. Pero es con tiempo, por eso en esto es entrenamiento como todo. No van a pensar ustedes que ya van a volverse expertos en 8 días. Bueno, hay personas que ya vienen con una habilidad enorme. Yo no hago aparte esto, ¿no? Hay personas que son muy hábiles y vienen es un espíritu ya muy evolucionado, y eso lo cogen rapidísimo y bueno, vuelan. Hay casos excepcionales. Pero no nos dejemos engañar, y yo pienso que casi el 70% de quien coge la radiestesia se deja engañar mucho, y su cerebro es el quien decide y no la relación del sistema quien decide. Es el cerebro quien decide, ¿no? Porque como yo he hecho los videos, el miedo es un factor que es importante tener en cuenta, porque no podemos estar arraigados, vinculados con la respuesta que nos va a dar el péndulo. No podemos estar allí, ¿será que sí? No, pues que me conviene decir que sí, entonces si yo necesito que me diga que sí, internamente yo me lo digo por allá adentro, ¿no? No es una forma discursiva, pero sí mi subconsciente ya lo sabe que tiene que decir que sí, entonces alteras el péndulo y resulta de que entonces el sistema no te funciona. Todo esto son cositas que lo vamos puliendo en la medida de... Muy bien. Entonces, una vez ya la secuencia esté bien hecha, este es el sí y este es el no. Ok, ¿por qué el sí? El sí porque es y tiene que ver, y lo aclaro que no lo dije la última vez, porque tiene que ver, este movimiento es un movimiento eléctrico. Todo movimiento eléctrico tiene que ver con la materia, porque la materia se identifica más con los electrones de valencia, con los electrones que están prestos a salir del átomo. Entonces, por eso ese movimiento hacia la izquierda se llama así, es un movimiento de naturaleza eléctrica, por eso se identifica con la materia precisamente. Y el movimiento eléctrico está asociado con la razón, está asociado con el cerebro. O sea, fíjense que el sí o hacia la izquierda es de tendencia cerebral. Muy bien. El no, que es un movimiento del corazón y es un movimiento magnético, tiene que generar polar, es hacia la derecha, gira hacia la derecha, es un movimiento magnético, corresponde al núcleo del átomo. A ver, volvemos otra vez con la idea. Hacia la derecha es un movimiento magnético, está en relación con el núcleo, es un movimiento positivo, ¿sí? No expansivo, es un movimiento de peso, fijo, firme, inamovible, frío, y va con esta tendencia, por eso está identificado con el corazón. Pero entonces fíjense el polar, uno es cerebral, el otro es emocional, por eso le llamamos Samkar hacia la derecha, Pratinsamkar hacia la izquierda. Así funciona. Yo estoy hablando como está en el principio, tanto en la física como está el principio en la tantra antigua. Entonces por eso estamos haciendo este movimiento. Uno está sujeto a ser inamovible, cuando es magnético es inamovible, y cuando es eléctrico es cuando hace enlaces y puentes, ¿sí? Materia con materia. ¿Ya? Bueno, ya entendimos ese puntito.
Entonces, ni el uno ni el otro tienen que tener un perfecto balance. Podemos crear un desbalance. Sí, podemos crear un desbalance para impugnar una característica o eléctrica o magnética. La voy a explicar. Si yo estoy detectando, por ejemplo, hago un escaneo y yo veo, por ejemplo, con una persona, esta persona veo que tiene demasiado yang. Yo lo escaneo, a ver, y yo detecto que tiene mucho yang. ¿Qué es yang? Que gira el péndulo hacia la izquierda. Eso es yang. Es polar. Yang, masculino expansivo eléctrico. Y yo detecto que la persona tiene demasiado yang y por eso detecto que ese yang está localizado en la cabeza. Verbigracia. Entonces lo pongo con un testigo. Puedo utilizar, si no tengo un testigo a la mano, con una varita de onix, que generalmente, o de saorí, es una varita de madera, ¿sí? Entonces, o puedo utilizar un lápiz. Yo les decía a ustedes que el lápiz con la punta de carbón, porque el lápiz tiene carbono aquí, es muy sensible. Le tengo que quitar el borrador, ¿no? La parte del borradorcito, la parte metálica. Entonces, yo detecto que tiene mucho yang en su cabecita. Ok, entonces, ¿qué hago? Yo mismo muevo el péndulo hacia la derecha, o sea, yin, y coloco la mano para hacer la polaridad, para nivelar. Fíjense que no solamente el péndulo me sirve para detectar una información, sino para polarizar aquella información que tiene desbalance. O sea, yo encuentro en la persona un desbalance, puedo balancear, o sea, volver el reflujo de la fuerza y crear un equilibrio. Entonces, vuelvo a explicar, encuentro mucho yang, muevo voluntariamente el péndulo de una forma yin, porque tiene mucha electricidad y poco campo magnético, y genero alrededor de la persona. Puedo utilizar la mano abierta o le coloco la mano sobre la cabecita, un movimiento yin magnético femenino frío para que descanse. Miren, y genero un campo contrario y la persona ya comienza a recibir la carga y comienzo a yinginizarlo. Miren, comienzo a yinginizarlo y a equilibrar su carga. Vamos bien hasta ahí. Verbigracia. Detecto mucho frío en su cuerpo por falta de energía. Suponiendo, tiene demasiado yin, por eso da frío. Y la persona cuando tiene frío se le va la energía, no tiene energía, o sea, tiene mucho campo magnético y poco campo eléctrico. Entonces, entonces él me da una información de mucho yin. ¿Sí? Ya lo detecté. Ok, entonces coloco la mano y voluntariamente muevo el péndulo para generar en él un aspecto yanginizado y trato de polarizarlo. No hacemos daño a nadie, no perjudicamos a nadie. Absolutamente con este concepto lo pueden realizar para quitar un dolor. Generalmente cuando hay un dolor agudo, ¿sí? Es mucho yang porque es inflamatorio. Entonces vamos a producir un movimiento yin para desinflamar. Hacemos este mismo sistema. La mano izquierda me puede servir para yo impulsar la información tanto como yin como yang.
Ahora, podemos hacer mudras. Más adelante vamos a hablar de los mudras para que la fuerza yin-yinizada sea mucho más impactante o la fuerza yang-yinizada sea más importante, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ténganme paciencia, porque si yo tomo un tema, me tengo que referir al tema y especificarlo para que quede bien entendido. Entonces, si hablo de los mudras, vamos a hablar de los mudras y por qué funcionan y cómo funcionan. Pero no es el tema hoy el mudra. Pues yo puedo hacer un mudra, hacer un mudra y pasar la energía a la persona, pasar la energía yin o yang de acuerdo al mudra si necesito extrapolar, o ya sea el elemento, uno de los 4 elementos, porque solamente quiero tocar el elemento, entonces toco el elemento, entonces voy a producir el yin yang con el movimiento del péndulo. Bueno, pero vamos a hablar de los códigos una vez más o menos entendido esto, porque en esto pues es un temario bastante profundo y yo les estoy hablando de acuerdo a mi experiencia que he tenido ya tanto en la medicina como en otros campos pues de la radioestesia, que quiero que ustedes vayan conociendo, porque esa es la intención de estos videos, que ustedes vayan conociendo y se vayan enterando, porque no hay una explicación muy clara en qué consiste realmente la radioestesia y solamente se limitan a mover el péndulo para la derecha y la izquierda y ya, y se acabó la lección. No, es un poquito más profundo. Yo quiero que de todas maneras vean todos los videos que hay en YouTube y se complementen con la información que yo estoy dando acá. Muy bien, vamos entonces a continuación a hacer los códigos. Hicimos unos primeros códigos, ¿se acuerdan? Entonces, uno de los primeros códigos fue hacia la izquierda, dirección hacia la izquierda, miren, ¿se acuerdan? Que lo codificamos. Esto es ir a la izquierda, esto es ir al frente, esto es ir a la derecha. Esto fue uno de los códigos que enseñé la última vez. Ok, otro código que es importante tenerlo en cuenta, voy a hablar de eso. Un código de máxima fuerza es cuando el péndulo gira con mucha fuerza. Esto ya, cuando el péndulo gira con mucha fuerza, porque ya tenemos un entrenamiento. O sea, cuando ya tenemos un entrenamiento de poder captar la información yin-yang, eléctrica o magnética, el péndulo comienza a moverse con fuerza sin nosotros moverlo con nuestra voluntad. Nuestro cuerpo se vuelve un transmisor, nuestro cuerpo lo mueve. No es nuestra voluntad lo que mueve el péndulo. Valga la diferencia. Ustedes pueden ver que el brazo se mueve, pero yo no muevo el brazo. El cuerpo se mueve porque yo lo dejo que el cuerpo esté conectado como instrumento con la fuerza. Pero mi voluntad no está interviniendo. Eso es entrenamiento también. Acuérdense, ¿no? Eso es un entrenamiento. Uno lo hace con el tiempo. Muy bien, entonces, movimiento pendular fuerte y excesivo. Es cuando el péndulo hace esto. Por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo. Estoy buscando agua. Entonces, él me dice, bueno, ya lo tengo codificado. Por favor, llévame para el agua. ¿Dónde hay agua? Entonces él me dice, la próxima fuente de agua está a 45 a 50 grados. Entonces veo, este es 90 grados y él me dirige 45. Yo tengo que hacer la relación 90, 180 grados, es una línea aquí, 45, 50 grados. Entonces él me dirige más o menos este vector. Entonces me dice, por aquí vete. Entonces me voy caminando. Entonces yo lo codifico. Cuando estemos sobre la fuente, por favor me giras y me das con el giro la intensidad
con el giro y me das con el giro la intensidad si estamos cerca. Entonces él llega y se dirige. Cuando estamos ya a un radio de 10 metros, él ya no se dirige en forma lineal, sino que comienza a girar basculando. Entonces él gira. Y cuando me paro sobre el punto, el efecto Coriolis del punto magnético, él comienza a hacer esto. Y es fuerte, uno siente, no lo puede uno parar. Y si yo paro y vuelvo y otra vez, él vuelve y gira fuertemente. Yo digo, aquí es el punto. Esta es la forma, cuando él me avisa, estoy parado en el punto. Cuando él gira con fuerza. ¿Ok? Eso es el ejemplo. Ok, entonces, movimiento con fuerza, ya sea a la derecha o hacia la izquierda, indica que estoy parado sobre el eje magnético o sobre una línea electromagnética. ¿Sí? Bueno, hay otro movimiento que es neutro, es mucho más lento, suave, y hay otro movimiento mucho más imperceptible y pequeñito. Vamos a codificar 3 movimientos: uno muy pequeñito, otro un poco más intenso y otro un poco más fuerte. Entonces vamos a identificar 3 movimientos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, uno muy fuerte, uno leve, neutro y uno pequeñito. Por eso cuando ustedes hacen cierto tipo de preguntas, ustedes miran que el péndulo me dice sí, pero es un sí muy débil. Es un sí muy débil. Y entonces yo digo, ¿será que lo estoy haciendo bien? No, es que él está detectando que sí, pero es un sí en desarrollo. Es un sí muy débil, que está progresando ese sí, que no es totalmente sí, sino que está en proceso. Por eso él se da la maña de decirte sí es sí, pero la energía no es muy contundente. Por eso es este código. Este código es para eso, para yo detectar qué intensidad tiene ese sí. Lo mismo. Es no, pero este no es muy fuerte. Ok, ya lo sabes. O es un no, pero muy suave. O es un no que se está desarrollando. Es muy suavecito. Mira. Entonces él da una oscilación muy pequeñita. ¿Ok? Muy bien. Vamos todos, por favor, con su péndulo. Acuérdense, la espalda no puede estar apoyada, no pueden estar cruzadas las piernas. Ojalá las mujeres no pueden tener en ese momento el periodo. Ojalá no pueden, después de una discusión fuerte, no funciona. Después de haber tenido una psicodepresión fuerte, no funciona. De tener el estómago muy lleno de comida, no funciona. Su cuerpo es una máquina que tiene que tener en ese momento un pequeño equilibrio. Las recomendaciones: no apoyar el codo, no recostarse. Yo he visto radioestesistas que están bien apoyados, ¿no? Yo no entiendo cómo funciona. Discúlpenme la ignorancia. No sé cómo funciona. Esto es una máquina, yo lo entiendo como tal. No puede apoyar el codo tiene que estar levantado, tal cual como yo lo aprendí de las personas expertas. Ellos me corregían y así tal cual yo lo enseño. Acuérdense que cuando uno aprende mal, enseña mal. ¿Sí? Y enseña con errores, porque nadie te corrige los errores. ¿Ve? Cuando a uno le enseñan bien y le corrigen a uno los errores, pues uno enseña bien. ¿Ve? Entonces eso depende también de la escuela, ¿sí? No quiero ser aquí prepotente, pero a ver, tenemos que hacer las cosas bien hechas. ¿Ve? Y yo critico las cosas mal hechas. Zapatero a tus zapatos. Aquí dice, todo el mundo se pone a enseñar yoga. Ok, enseñen yoga, pero
es bueno que aprendan un poquito de yoga para enseñar yoga. Lo mismo radiestesia. Todo el mundo se pone a hablar de radiestesia para buscar likes y para buscar reconocimientos. No, hay que saber, hay que haber practicado, hay que haber puesto esto, ojalá 1, 2 años, ojalá 5 añitos, ¿no? Para que podamos enseñar y haber tenido todas las equivocaciones del mundo y enseñar cosas bien bonitas, porque pues no es pararse aquí a hablar por hablar. Bueno. Entonces valga el jalón de orejas para algunas personitas que se ponen a enseñar radiestesia sin saber radiestesia. Muy bien. Entonces decíamos que vamos a programarlo. Este es un sí. Muévanlo. Programen la cabecita, el cerebro. Esto es un sí de lectura fuerte. Díganle a su cerebro, es un sí de lectura fuerte. Esto es un sí de lectura fuerte. Y muévanlo con su voluntad. Mírenlo, hagan un sistema. Su cuerpo es un sistema que tiene que aprender. Usted le tiene que enseñar a su cuerpo. Dígale, este es un sí de una lectura fuerte. Cuando tú te des cuenta, cuando estemos delante de un campo eléctrico o magnético fuerte, tú me vas a dar esta respuesta. Esto es un sí de una lectura fuerte. Muy bien. Ahora, esto es un sí de una lectura media, de un 50% de una lectura media. Ok. Claro, yo lo hago aquí rápido, no me quedo aquí 5 minutos. Quiero agilizarlo. Ustedes lo hacen allá en su casa. Y este es un sí de una lectura pobre en campo electromagnético. Es una lectura baja en frecuencia. Es una lectura pobre. Muy bien. Tienen que hacerlo, todos los días tienen que hacerlo. Programen, esto es un sí, esto es un no, lado izquierdo, lado derecho, al frente, para que ya después, cuando usted ponga a andar la máquina, porque es una maquinita, mira, no les va a fallar. Créame que no les va a fallar. Entonces, volvemos a generar el código. Esto es un sí de una lectura de un campo electromagnético fuerte, un sí de una lectura electromagnética de un campo suave y un sí de una lectura de un campo electromagnético muy pobre, muy pequeño. Ustedes mismos lo tienen que codificar, yo solamente les estoy diciendo cómo. Lo mismo hacia el otro lado. Sentido yang es un sí de un campo electromagnético fuerte, sentido yang. Ninguno de los dos movimientos, ni uno es bueno ni el otro es malo. Acuérdense que aquí no estamos es que este es malo, no señor, es que este es bueno, nada tiene que ver. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Que por ser sí es bueno, entonces por ser no es malo. Algunas personitas me decían, es que no es malo. No es que no es malo, es simplemente la carga. Entonces no tengamos ese concepto, es la carga, mis amigos. Ok, ¿listo? Este es un no de carga yin muy fuerte, una carga magnética yin muy fuerte. Este es un no de una carga yin suave, neutra, tendiendo a ser neutra. Y este es un no de una carga, de una lectura, de una carga muy suave. Bueno, ustedes tienen que seguirlo haciendo en su casa, ¿no? Acuérdense. Yo ya lo tengo por hecho para las siguientes conferencias, cuando vaya a dar las otras lecciones. Tengo que dar por hecho de que ustedes ya hicieron esta tarea. Así como ya doy por hecho de que ustedes ya me lo programaron el sí y el no, lado derecho, lado izquierdo y al frente, con mucho juicio. Bueno, entonces yo les había pedido, a las personas que me están viendo, una hoja en blanco
y un lápiz, una hoja en blanco y un lápiz. Voy a dar entonces cómo se puede hacer lecturas con una hoja de papel y un lapicito. Suponiendo, vamos a testear a un señor llamado fulano de tal. Entonces voy a dar los códigos. ¿Cómo se hace un código? Un código, ya teniendo yo el sí, el no, lado izquierdo, lado derecho, al frente, potencial fuerte, potencial medio, potencial débil. Entonces yo necesito saber cómo está esta persona. Entonces escribo el nombre del personaje. Se llama, por ejemplo, fulano de tal. Entonces yo le escribo en la hojita, fulano de tal. Entre más datos me den de la persona, muchísimo mejor. Entonces pongo el nombre, ojalá la fecha de nacimiento, ojalá dónde vive, todos los datos que yo pueda tener de la persona. Si tenemos una foto, pues también sería mejor la foto, pero con el nombre. Y si la persona, que yo no conozco la persona, por ejemplo, y si alguien me está preguntando sobre esta persona, yo le pido el favor a la personita que me escriba con su puño y letra, me escriba el nombre de esa persona, porque la información es mejor. Ahora voy a utilizar un lápiz de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón me sirve como puente, y es un puente mucho más fácil, porque el carbón me logra transmitir los pulsos electromagnéticos con mucho más facilidad y me hace como una vara dieléctrica, ¿sí? Entonces, una vez ya teniendo yo el nombre, des en cuenta, eso ya es un testigo. Y voy a hacer el péndulo. Puede ser sobre la hoja que me dieron, suponiendo de que aquí me dieron la hojita. Entonces, a ver, para que tengan ustedes cómo se hace esto. El largo de la cuerda, el puño de su mano es el largo de la cuerda. No muy largo, no muy corto. El puño, lo que es el puño, ciérrelo bien y pone las dos puntitas de los dedos. Eso también se me olvidó decir la última vez. El puño, y ya. Esa es la medida. Entonces, yo pongo el péndulo sobre la persona, sobre el nombre. No voy a colocar el péndulo, no tengo necesidad. El lápiz, pongo la punta del lápiz sobre el nombre, con eso es más que suficiente. Y yo pregunto, ¿esta persona tiene algún inconveniente? ¿Esta persona tiene algún problema X, Y o Z? ¿A esta persona le van a salir sus cositas? ¿Esta persona tal? Con solo colocar el lápiz o la mano o el péndulo sobre la hoja donde se escribió el nombre. Estamos ahí. Entonces, eso es un primer código. Eso es un código. ¿Sí? Podemos colocar un segundo código. No, lo que pasa es que esta persona está sufriendo mucho, pero no sabemos por qué sufre. Que los médicos no logran saber por qué. Entonces vamos a colocar una escala. ¿Qué es la escala? Una línea. La parte de arriba de la línea vamos a colocar cabeza, estómago y piernas. Entonces preguntamos, ¿el problema de esta persona está arriba en su cabecita? ¿Está en su abdomen? ¿Está en sus piernas?
Bueno, yo hablo desde el punto de mi experiencia, que es el punto de vista médico. Entonces el péndulo me va a decir, es que tiene problemas en la cabecita, es que tiene problemas en el abdomen y ahí tiene problemas en las piernas. Entonces, de acuerdo a eso, voy quitando y voy haciendo diagnóstico. Que tiene en el abdomen, pero no sé en qué parte. Entonces voy a poner hígado, intestino grueso transverso, estómago, páncreas, etcétera. Entonces voy haciendo la selección. No voy a decir aquí todo, ¿no? Solamente cómo se hace. Entonces cabecita, estómago y piernas. Entonces el péndulo me va avisando si hay un problema aquí en la cabeza, o en el abdomen, o en las piernas. Ya, acabo de contar. Entonces yo, como ejemplo, estoy hablando de un ejemplo.